todos, mi nombre es Andrés Muñoz, soy el coordinador de la sección de trombosis y cáncer de la SEOM y trabajo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y a mí me corresponde inaugurar una nueva iniciativa denominada Trombotalks, en el cual vamos a revisar cuáles son las principales novedades en pequeños vídeos, en unos pequeños minutos, intentar revisar cuáles son las novedades o los nuevos datos que tenemos en la trombosis asociada a cáncer. El primer Trombotalks va a analizar un gran cambio que hemos tenido en este mes de enero, que son los nuevos modelos predictivos de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Desde hace más de 10 años teníamos el score de Corana, que ha sido analizado en múltiples en diversos ensayos clínicos, en metaanálisis, pero siempre hemos tenido la sensación de que necesitamos una mejor herramienta para estratificar el riesgo de pacientes que desarrollan o que pueden desarrollar una trombosis y tener una mejor herramienta para decidir a quién hacer o a quién proponer una tromboprofilaxis. Se han publicado dos modelos en JCO, en Journal of Clinical Oncology, en el pasado mes de enero, que nos cambian claramente el panorama de los modelos predictivos. El primer modelo es el modelo de Lee. Es un modelo basado en un análisis retrospectivo, utilizando dos grandes bases de datos. Se desarrolla una base de datos de 9.000 pacientes, luego se valida en otra gran base de datos de cerca de 80.000 pacientes. Es un estudio, ya digo, retrospectivo, y la principal novedad es que está utilizando por primera vez la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y una serie de algoritmos para definir los distintos outcomes del estudio. Datos interesantes de este score. Es un score exclusivamente clínico, no utiliza ningún biomarcador, pero nos ha dado unos datos muy interesantes. Lo primero, el primer dato es que nos propone una clasificación distinta de tipo de tumor en cuanto al riesgo de trombosis. Y claramente aparecen dos tumores que quiero señalaros. Uno, el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula biliar, que les da la máxima puntuación de riesgo de trombosis, similar a lo que podemos tener en cáncer de páncreas. Y luego, en segunda categoría, dándole 2 puntos con un intermedio, un riesgo intermedio alto, aparece el sarcoma de partes blandas, que siempre hemos considerado que podía ser un tumor de bajo riesgo. Y el tercer punto interesante es que el cáncer colorectal lo sitúa en el riesgo intermedio bajo. Utiliza todas las variables de Corana, este score, pero además va a introducir unas variables nuevas, como es el estadio, estadios 3 y 4, va a incluir también el tipo de tratamiento. Globalmente todos los tratamientos se van a asociar a riesgo de trombosis, excepto la terapia dirigida y la terapia endocrina en monoterapia. Yo aquí tengo ciertas dudas, porque no toda la terapia endocrina ofrece el mismo riesgo de trombosis. Sabemos que los niveles de la aromatasa, el riesgo de trombosis es mucho menor al riesgo que puede provocar el tamoxifeno. Y luego también analiza otra serie de variables clínicas, como puede ser la historia previa de trombosis, la historia de parálisis e inmovilidad, dato interesante que sabemos que se asocia al riesgo de trombosis. El problema es que ellos no han definido qué consideran parálisis e inmovilidad para darle puntuación, y también considera la raza. La raza Asia-Pacífico parece que es protectora, le quita puntos al score que está buscando, y la hospitalización reciente. Con estos datos, ya digo, un score clínico es un Corana ampliado con variables, nuevas, y refinando las variables como el estadio clínico, nos ofrece una capacidad de predicción realmente interesante. Nos vamos a unas métricas con unos áreas bajo la curva en torno a 0,70, 0,71, son realmente interesantes, y estas métricas perdemos, como siempre las validaciones, perdemos un poquito, pero se mantienen. Realmente, cuando vemos las distintas categorías en esta diapositiva, vemos que parece que se diferencian claramente las distintas categorías de riesgo, ya digo, sumando y restando puntuaciones en función de las variables, y claramente podemos decir que estamos ante un nuevo score clínico que parece que está mejorando al score de Corana, y que pudiera ser una nueva herramienta a la hora de estratificar el riesgo, ya digo, basado exclusivamente en variables clínicas. Y el segundo modelo que nos cambia la práctica clínica, nos cambia la percepción del riesgo de trombosis, hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo desde la propia SEOM, y ha sido el estudio Oncotrom 1201. Hemos desarrollado un modelo predictivo de riesgo de trombosis con 4 variables: tipo de tumor, estadio, la genética del paciente, que se asocia claramente al riesgo de trombosis, y el índice de masa corporal. Eso lo hemos desarrollado en el estudio Oncotrom con 364 pacientes, y lo que hemos hecho ha sido validar nuestro score en el estudio del Vienna CATS, que ya lo conocéis todos y lleva publicado más de 10 años. Analizamos nuestro score, vemos que el estudio Oncotrom nos ofrece una buena área bajo la curva, 0,78, se comporta claramente que mejor que Corana, podemos decir que globalmente en todos los endpoints, y que este score con 4 variables claramente mejoramos el riesgo de trombosis. Comentar que analizamos 52 variables genéticas, 52 SNPs, pero realmente solo nos servían para predecir el riesgo de trombosis 9 variantes. Esas 9 variantes es lo que nos ha servido para generar una variable que llamamos score de riesgo genético.
Hicimos una validación en la corte de Viena-Katz en el mismo tipo de tumores, que era cáncer de páncreas, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de pulmón y cáncer colorectal, en esos 5 tumores, y vimos que éramos capaces de validar el score de Corana en los mismos tumores en la corte de Viena-Katz. Y en la parte de la derecha de la diapositiva podéis ver que también validamos el score, nuestro score, el score Oncotron, en cualquier tipo de tumor. Se analizó también en otros tumores, como puede ser cáncer de mama o cáncer de próstata o tumores hematológicos como los linfomas, y fuimos capaces de validarlo tanto en la misma población de tumores como en cualquier tipo de tumor. Claramente, el estudio Oncotron nos ofrece una nueva valoración del riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer. Fuimos capaces de reclasificar el 82% de los pacientes que no eran detectados con Corana. Nosotros sí que éramos capaces de detectarlo, y ahora estamos realizando nuevos trabajos o profundizando la investigación. Vamos a analizar los datos de la predicción a 12-18 meses, vamos a analizar si nuestro modelo es capaz de prevenir la enfermedad tromboembólica arterial, la enfermedad tromboembólica venosa, y vamos a analizar en la corte Oncotron número 2 si el incluir el D-dímero puede funcionar. Aquí tenemos, digamos, las áreas bajo de la curva de nuestros modelos y realmente mejoramos la capacidad de Corana. Y lo último que me gustaría comentar es las diferencias entre el score Oncotron y el score de Lee. Nuestro score prospectivo, el de Lee retrospectivo, nosotros incluimos todo tipo de trombosis. Ellos solo analizan trombosis venosa profunda, embolia de pulmón. Nosotros hicimos una asignación manual, una revisión por personas, mientras que el score de Lee está hecho con inteligencia artificial por máquinas. Nosotros incluimos variables genéticas, biomarcadores, ellos solo variables clínicas. Nosotros tenemos mejores métricas, reclasificamos mejor a los pacientes, 82% Oncotron versus reclasificación por el score 28. Nosotros utilizamos un algoritmo, ellos utilizan una puntuación directa, utilizamos un test genético, medicina personalizada, ellos utilizan un score clínico, y nosotros ofrecemos también una implicación familiar si detectamos un alto riesgo de trombosis, mientras que ellos no tienen una implicación familiar. 2 scores que nos cambian la práctica clínica y que nos están ofreciendo una nueva metodología, una nueva capacidad de detectar el riesgo de trombosis. Y yo quiero dar las gracias a todos los investigadores de la SEON que han participado en el estudio Oncotron y, por supuesto, a todos los pacientes y familiares que nos ayudaron a desarrollar este score. Claramente, mejoramos Corana, se nos abre una nueva década de medicina personalizada en la enfermedad tromboembólica venosa y hemos tenido la oportunidad de poderlo liderar desde la Sociedad Española de Oncología Médica. Muchas gracias a todos.